Las puertas del ascensor de Stirling Global se abrieron con un susurro, revelando un panorama de mármol frío y arte minimalista que costaba más que las casas de la mayoría. Yo, Isabella Valdez, salí, el clic firme y seguro de mis low bottines, una percusión familiar en este espacio estéril. En mi mano llevaba una caja bento de Sakura, la favorita de Julian, una ofrenda de paz o quizás solo un recordatorio de que existía más allá de las hojas de cálculo y las cotizaciones bursátiles que consumían su vida. Apenas di 10 pasos cuando apareció, una visión de inocencia calculada tras el enorme mostrador de recepción vacío. Cabello rubio recogido en un moño despiadadamente perfecto, una sonrisa que no rozaba sus ojos. Señora, canturreó su voz como uña sobre una pizarra disfrazada de campana de viento. ¿A quién vienes a ver? ¿Tienes una cita? Me quedé paralizado. Mi mirada recorrió la oficina diáfana. Una docena de cabezas estaban inclinadas sobre los monitores, pero sentí el peso de su atención, vi el sutil movimiento de hombros, las sonrisas mal disimuladas. Ni uno solo de ellos, personas cuyas bonificaciones yo personalmente había aprobado, cuyos ascensos yo había defendido, habló. El silencio fue una traición. Me miré a mí mismo. Llevaba el vestido Ariak, la pieza estrella de Stirling Global para la próxima colección de otoño. No era solo un vestido, era toda una declaración de intenciones. Un prototipo único. Todos en este departamento habían visto los bocetos, las muestras de tela y los comunicados de prensa que se estaban redactando. Que su secretaria principal no me reconociera no fue un descuido. Fue una declaración de guerra. Vengo a ver a Julian, dije con una voz peligrosamente tranquila. Me temo que el señor Stirling está en una reunión estratégica muy importante. Su agenda está completamente ocupada hoy. Si quieres dejar un mensaje, puedo asegurarme de que lo reciba. Su tono era empalagoso, rebosante de falsa ayuda. La diversión que había sentido se convirtió en algo frío y cortante. Esta niñita, esta. Chloe pensó que podría jugar conmigo en mi propia casa. Sin volver a mirarla, saqué mi teléfono del bolso. No busqué el número. Me lo sabía de memoria. Charles, dije al auricular, mi voz cortando el silencio de la oficina. Soy Isabella Valdez. Despidan a Chloe Evans del grupo de secretarias. Con efecto inmediato. La exclamación colectiva fue casi cómica. Las sonrisas desaparecieron. La sonrisa perfectamente practicada de Chloe se disolvió, sus ojos brillaron al instante con lágrimas teatrales. Soltó un pequeño jadeo de dolor y huyó hacia el santuario de la oficina de Julian. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Julian Stirling estaba allí, un retrato de arrogancia exasperada. Isabella, por Dios, ¿qué significa esto?, exigió, y su voz resonó en la habitación ahora silenciosa. Estaba haciendo su trabajo. Chloe ni siquiera te conoce. Usó el título equivocado. ¿Tienes que ser tan implacablemente duro? Se me escapó una risa fría y sin alegría. Señalé mi vestido, la exquisita e irresistible creación que llevaba. Mírame, Julián. Llevo el diseño inédito y característico de esta empresa. El único de su tipo en el planeta, y tu secretaria principal no reconoció a la prometida del director ejecutivo y a la hija de tu mayor inversor. Es profundamente incompetente o ignorante por completo. Ninguno de los dos es un rasgo que me parezca aceptable en ese puesto. La mirada de Julian pasó de mí a Chloe, que había reaparecido detrás de él como un cachorro perdido, con los ojos enrojecidos y suplicantes. Lo siento mucho, señorita Valdez, gimió con la voz temblorosa tras una actuación magistral. Fue completamente mi culpa. Por favor, no me despidan. Necesito este trabajo de verdad. No le respondí. Simplemente me acerqué al elegante sofá de cuero italiano de la sala de espera y me senté cruzando las piernas. La miré fijamente. La disculpa fue una mentira. Cada palabra. Su cuerpo estaba inclinado hacia Julian, su mirada llena de una adoración patética y venerable. Pero cuando sus ojos volvieron a posarse en mí, solo por una fracción de segundo, lo vi. Un desafío tenue e inconfundible. Un destello de victoria, como si ya hubiera ganado un premio que yo ni siquiera sabía que estaba en juego. Julián frunció el ceño, cada vez más irritado.
Es nueva, Isabella. Aún no domina el oficio. ¿Por qué tienes que discutir por cada nimiedad? Se giró hacia Chloe con una voz tan suave que me puso los pelos de punta. Ya puedes irte. Isabella no te culpará. Chloe asintió un movimiento rápido y brusco y se giró para irse. Cerró la pesada puerta de roble tras ella. Me miró fijamente. Un destello rápido y feroz de triunfo puro y puro. Me quité la máscara. Y en ese instante, de pie en el opulento silencio de la planta ejecutiva, sentí una oleada de ridiculez tan profunda que casi me reí a carcajadas. Julian había cambiado. El hombre con el que había aceptado casarme, el astuto y exigente compañero con el que había luchado para construir este imperio, había desaparecido. En su lugar, había un hombre que permitió que una novata despistada ocupara un puesto crucial, que dejó que el respeto de su personal por mí se erosionara sin una palabra de defensa. Le estaba dando la confianza, la plataforma para humillarme. Y estaba demasiado ciego o demasiado obsesionado para verlo. Caminó hacia mí con una expresión de condescendencia cansada. Al ver que no decías nada, me dio una palmadita en el dorso de la mano. Últimamente estás de muy mal humor. Por algo tan insignificante amenazas con despedir a la gente. Isabella, pide el té de la tarde para la oficina. Algo rico de Petit Four. Confort Chloe. La chica está muerta de miedo. Al oír eso me reí. De hecho, me reí de pura ira. La audacia fue impresionante. Efectivamente, dije en voz baja y venenosa, un hombre que tiene favoritismos es verdaderamente repugnante. Me puse de pie. Acorté la distancia entre nosotros con 2 pasos rápidos y pausados. Vi la confusión en sus ojos y luego la creciente alarma. Abrí la elegante caja de Bento Sakura. Sin dudarlo un instante la volqué sobre su cabeza, impecablemente peinada y arrogantemente atractiva. Bolas de salmón glaseado con teriyaki, arroz glutinoso y verduras delicadamente encurtidas se deslizaron por su rostro, sobre su traje brioni, y sobre el inmaculado suelo de mármol blanco. Se quedó allí paralizado por la sorpresa, con un alga pegada a la ceja. Entonces cogí lo único que había en su escritorio, que no era una pantalla ni un documento, una pesada placa de cristal. Julian Sterling Sio. Levanté su peso satisfactorio y lo golpeé con fuerza en el hombro. Gritó un grito agudo e indigno de puro dolor y conmoción. Levantó la cabeza con arroz cayendo de su cabello, su expresión era un lienzo hilarante de incredulidad y rabia. Isabella Valdez, ¿estás loca?, rugió con la voz quebrada. Metí la mano en mi bolso, saqué un pañuelo de lino y me limpié con calma la salpicadura de salsa de soja de las manos. Debo estar loco por haberte dejado aprovecharte de mi familia y hacerte valer en un edificio que mi dinero ayudó a construir. Julian Sterling, ve a jugar con tu hijita. Ya terminé. Al fin y al cabo soy el mayor. Hay una diferencia generacional. Buenas noches. Me giré y cerré la puerta de la oficina de un portazo tan fuerte que el cristal resonó en su marco. Afuera, Chloe rondaba, esperando ver las consecuencias. Me vio furiosa y soltó un pequeño grito involuntario. Cuando sus ojos se encontraron con mi mirada gélida y asesina, palideció por completo. Estaba tan asustada que ni siquiera pudo articular palabra. Levanté la barbilla, me ajusté los puños de mi vestido aria y pasé junto a ella. El taconeo de mis tacones fue una sentencia de muerte. No tomé el ascensor. Subí las escaleras necesitando el esfuerzo físico, necesitando quemar la furia de mi sangre. Me subí a mi coche con el motor ronroneando al arrancar, y conduje directo a la finca de mi padre. Lo encontré en su estudio con paneles de roble, con el aroma a humo de puro y a fortunas antiguas flotando en el aire. No me anduve con rodeos. Quiero que disuelvas el compromiso. Inmediatamente. Levantó la vista del libro de contabilidad, entrecerrando los ojos. Entonces, como si fuera un niño malcriado, se levantó, me dio un golpe con el brazo y me abofeteó. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. Isabella Valdez, ¿qué locura es esta?, gritó. Ya están comprometidos. Se han enviado los anuncios. Se están redactando los contratos. Si te echas atrás ahora, ¿por qué estaría de acuerdo la familia Sterling?
Y nuestras dos familias están demasiado enredadas. No puedes simplemente decir que se acabó y olvidarlo. Me toqué la mejilla dolorida, con una risa amarga y entrecortada. ¿Entonces se supone que debo aguantar un pepino podrido? Me está engañando, padre. No estoy del todo segura, admití con el sabor a ceniza de mis palabras. Pero dada su personalidad, aunque aún no sea física, es emocional. Y lo más importante, está protegiendo a esa pequeña secretaria. Está dejando que me humille delante de todo su personal. Mi padre suspiró, un sonido cargado de desdén. Volvió a sentarse y tomó su pluma. Todos los hombres son así, Isabella. Así es el mundo. Pero mientras seas tú quien se convierta en la señora Sterling, eso es todo lo que importa. Ese es el premio. Su voz era fría, tajante. Recuerda esto. Este matrimonio entre nuestras dos familias no se trata solo de ti y de Julián. Se trata de un legado. En unos días, lo invitaré a cenar y le haré entrar en razón. Todo esto se acabará. Me quedé allí con la cara ardiendo y el corazón helándome en el pecho. En ese momento supe que no tenía sentido decir ni una palabra más. Era un hombre de otra época. Mi madre había soportado las innumerables indiscreciones de mi padre toda su vida, tragándose su orgullo hasta convertirlo en veneno en sus venas. Y ahora esperaban que yo, su única hija, me convirtiera en otra esposa hermosa, refinada y resentida. Que sonriera a las cámaras e ignorara el hedor de la traición. No podía hacerlo. El precio era demasiado alto. Di media vuelta y salí, cerrando la puerta de mi jaula dorada. La batalla con Julian era una cosa. La guerra con mi propia familia apenas comenzaba. El silencio tras la bofetada de mi padre fue más ensordecedor que el golpe mismo. Me quedé en su estudio con el sabor a cobre y la decepción a flor de piel. La rica alfombra persa, los estantes con las primeras ediciones, el retrato de mi abuelo de rostro severo. Todo parecía una pieza de museo titulada El legado de Valdez. Una trampa para mujeres. Salí con la mejilla palpitando a un ritmo de pura rebeldía. El mayordomo Alfred permanecía rígido junto a la gran escalera, con el rostro como una máscara de educada neutralidad. Señorita Valdez, dijo en voz baja. El señor Sterling vino a verte. Es bastante insistente. Claro que sí. Julián, tras limpiarse el salmón de la cara, había venido a recoger sus pertenencias. Para suavizar las cosas con unas disculpas vacías y la expectativa de que yo obedeciera. Su arrogancia era asombrosa. Dile que mi padre lo recibirá, dije con voz desprovista de emoción. No tenía intención de participar en esa conversación. Deja que Julián se encargue del patriarca. Que recordara dónde estaba el verdadero poder. Oí que se abría la puerta del estudio y el tono brusco y conciliador de mi padre. Julián, hijo mío, entra. Isabella está alterada. No esperé a oír más. Salí por una puerta lateral, el aire fresco de la noche me golpeó la piel caliente como una bomba. Mi coche me esperaba. Subí, pero no le di al conductor mi dirección. Mi casa era solo otra habitación dorada en la jaula. Conduce, dije. Solo conduce. Mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas, repasé la escena en la oficina de Julián. Su defensa. Su palmadita en mi mano. Su orden de invitarla al té de la tarde. ¡Qué descaro! Un plan empezó a formarse en mi mente, frío y afilado como un diamante. Mi padre y mi prometido pensaban que yo era solo una pieza que se movía en su tablero de ajedrez. Estaban a punto de descubrir que era jugador. Y tenía mis propias piezas que mover. Sabía exactamente a quién ver. La única persona de la familia Sterling que tenía aún más que ganar con la caída de Julian que yo. Llévame al obelisco, le dije al conductor. El obelisco era un club privado tan exclusivo que ni siquiera tenía letrero. ¿O sabías que estaba ahí o no pertenecías? Dentro todo era madera oscura, iluminación tenue y el silencioso zumbido de un poder inmenso. Me llevaron a una cabina aislada al fondo, donde un hombre estaba sentado solo, agitando un vaso de líquido ámbar. Alexander Sterling. Medio hermano de Julian. El heredero de repuesto.
El de mente más aguda y corazón más frío. Siempre a la sombra del hijo predilecto de su padre. No se detuvo cuando me acerqué. Un destello de desdén cruzó sus ojos azul hielo. Isabella Valdez. ¿A qué debo el placer? Estoy aquí para ultimar los detalles de la fusión. El sarcasmo era apenas disimulado. Estoy aquí para hablar de una adquisición hostil, dije, deslizándome hacia la mesa frente a él. Eso captó su atención. Arqueó una ceja. Soy yo quien debería dirigir Sterling Global. Si querías romper el compromiso, ¿por qué no se lo decías a tu querido Julian en la cara? Oí el rumor de que estabas intimando con Gavin Cole para ponerlo celoso. Una estratagema patética. Tomó un sorbo de whisky. Pero bueno, siempre has sido sentimental. Te hace predecible. Sostuve su mirada, negándome a inmutarme. ¿Y si dijera que puedo ayudarte a escapar del destino de ser la eterna suplente? ¿Y si dijera que puedo darte la ventaja para que finalmente tomes lo que debería haber sido tuyo desde el principio? Alexander rió con una risa seca y sin humor. ¿Ni siquiera puedes controlar a tu propio prometido y crees que puedes orquestar un golpe corporativo? Isabella, eres una princesa de la alta sociedad, no una titiritera. No discutí. No hacía falta. Metí la mano en mi bolso y saqué una delgada carpeta negra. La deslicé por la mesa pulida hacia él. La miró con escepticismo un momento antes de abrirla. Su mirada, tan desdeñosa un momento antes, comenzó a recorrer las páginas. Observé cómo su fingido aburrimiento se evaporaba, reemplazado por una concentración aguda y calculadora. La carpeta contenía registros financieros, correos electrónicos y resúmenes de proyectos. Detallaba las inversiones imprudentes de Julian en startups tecnológicas en quiebra, su contabilidad creativa para ocultar las pérdidas, los tratos ventajosos que había ofrecido a amigos poco cualificados que casi habían hundido divisiones enteras. Era un catálogo de arrogancia e incompetencia. Los ojos de Alexander brillaron con un brillo de cazador. ¿Qué tan confiable es esto?, preguntó con la voz ahora baja y susurrante. Tengo fuentes dentro y fuera de la empresa. Personas leales al apellido Sterling, pero no a la estupidez de Julian. La gente que habla con mi padre, que habla conmigo. Si no me creen, no puedo evitarlo. Solo les puedo decir que llevo tiempo recopilando información. Yo también creí en él una vez. Me detuve. Guardó silencio durante un minuto entero, observando la evidencia incriminatoria. Casi podía ver las ecuaciones y estrategias desarrollándose tras sus ojos. Finalmente me miró. ¿Qué quieres?, dije simple, clara y completamente. Pero no me iré con las manos vacías. Quiero mi libertad y quiero que me cueste. ¿Y a cambio?, preguntó tocando la carpeta. A cambio, obtienes la empresa. Serás el héroe que salva a Sterling Global de la mala gestión de tu hermano. Y cuando seas el director de operaciones, nuestras familias seguirán operando. La empresa de mi padre y la tuya. Pero los contratos serán míos. Voy a empezar mi propia empresa. Espero todo su apoyo. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en el rostro de Alexander. Lo transformó de frío a peligrosamente carismático. Isabella Valdez dijo, alzando su copa para brindar. Parece que te he subestimado. Considérame tu nuevo compañero. Pasamos la siguiente hora delineando una estrategia. Fue una estrategia de una eficiencia brutal y hermosa. Él iniciaría una campaña silenciosa entre los miembros de la Junta, sembrando dudas y compartiendo la información justa para generar inquietud. Él se posicionaría como la alternativa estable y lógica. Yo seguiría interpretando al prometido abandonado, manteniendo a Julian desequilibrado y emocionalmente distraído. Seríamos una especie de pinza, aplastándolo entre nosotros. Cuando salí del obelisco, eran más de las 9. La ciudad brillaba abajo una red de posibilidades. Sentí una oleada de poder que no había sentido en años. Ya no era una víctima. Era un general. Mientras esperaba mi coche en la acera, una figura emergió de las sombras de un hotel cercano. Era un joven al que conocía vagamente, un modelo llamado Leo que a veces trabajaba en eventos internacionales de lujo. Era hermoso, de una forma inofensiva y decorativa.
Isabella Valdez, dijo sonriendo. Qué gusto encontrarte aquí. Me vino a la mente una idea perversa y perfecta. Leo, dije, devolviéndole la sonrisa. Qué grata coincidencia. ¿Te apetece algo de beber? Me ofreció el brazo con un gesto teatral. Será un placer. Caminamos media cuadra hasta un bar de moda en una azotea. Charlamos un rato. Era encantador y superficial, el detalle perfecto. Lo dejé coquetear. Me reí de sus chistes. Me aseguré de que nos vieran. Al irnos, inclinándonos para intercambiar números, una voz furiosa rompió la noche. Isabella, ¿quieres romper nuestro compromiso por esto? Me giré fingiendo sorpresa. Julián estaba allí con el rostro desfigurado por la rabia. Y por supuesto, aferrada a su brazo como una lapa, estaba Chloé. Tenía los ojos abiertos de par en par, fingiendo sorpresa. Bueno, hermanita, canturreó con la voz cargada de falsa preocupación. ¿Qué es esto? La audacia de llamarme me invadió una nueva oleada de furia, pero la canalicé hacia una calma gélida. Entrecerré los ojos. Me llamo Isabella Valdez. No tienes el privilegio de llamarme hermana, Fit. Leo, para su crédito, cumplió su parte a la perfección. Resopló mirando a Julián de arriba a abajo con teatral desdén. ¿Y quién es, tío? Esas patas de gallo en las comisuras de los ojos podrían matar una mosca. Es tarde. Deberías estar en casa tomándote de hierbas, no molestando a las mujeres. El rostro de Julián se oscureció pasando de rojo a morado. Le di una palmadita a Leo en el hombro. Está bien. Yo me encargo de esto. Te llamo. Hice como si marcara su número en mi teléfono, ahí mismo, delante de mi furioso prometido. Luego ignoré por completo a Julián y empecé a caminar hacia mi coche. Finalmente se desmoronó y se abalanzó sobre mí para agarrarme la muñeca. ¿Qué demonios significa eso? Escupió. Miré su mano sobre mí con total desagrado. Como puedes ver, dije con frialdad, soltando mi brazo. Estoy divirtiéndome jugando. ¿Por qué estás tan tenso? Su expresión cambió, la ira se transformó momentáneamente en confusión. Era tan narcisista que la idea de que lo dejara pasar le resultaba realmente desconcertante. Chloé, al ver que su ira flaqueaba, intervino rápidamente. Aún así, hermana. Te dije que te callaras, Chloé. Julián estalló inesperadamente. Seguía mirándome con una extraña y posesiva mirada calculadora. Como mi secretaria, ni siquiera tienes la capacidad básica para interpretar una situación. La familia Sterling lo ha dado todo para apoyarme y tú eres un inútil. Si alguna vez hay una reunión de negocios, asegúrate de no traerla para avergonzar a todos. Dicho esto, me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Pero Julián insistió. Le metió las llaves a su propio chofer y prácticamente salió corriendo tras de mí. Te llevaré a casa. No hace falta. Yo conduje. Haré que mi conductor lo traiga mañana. Intentó tomarme del codo y llevarme hacia su coche. Me lo quité de encima. En cuanto abrió la puerta del copiloto de su Aston Martin, comprendí por qué insistía tanto. El asiento estaba cubierto de ridículas pegatinas brillantes de dibujos animados. Un unicornio. Un arco iris. Un emoji guiñando el ojo. Era territorio de Chloé, marcado como un perro orinando en una boca de incendios. No pude evitarlo. Solté una carcajada sonora e incrédula. Julián siguió mi mirada, vio las pegatinas y se le ensombreció el rostro. Parecía avergonzado. ¿Le pareció gracioso?, murmuró. Seguro que sí, dije. Cerré la puerta de golpe con tanta fuerza que hizo temblar todo el coche. Le quité las llaves al chofer, me subí a mi BMW y arranqué. El escape de mi coche le dio de lleno en la cara. Pero Julián, humillado y furioso, decidió perseguirme. Mi teléfono se iluminó con una y otra llamada suya. En un semáforo en rojo se detuvo a mi lado, gritando por la ventanilla cerrada. Isabella. Detente. Tenemos que hablar. Miré al frente, ignorándolo. Esto era extremadamente peligroso. Estaba descontrolado.
En cuanto la luz se puso verde, pisé el acelerador. Me seguía de cerca, esquivando el tráfico. Estaba tentando a la suerte, intentando intimidarme. Así que, sin pensarlo dos veces, pulsé el botón de manos libres en el volante. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, hola, dije con voz tranquila y clara mientras me abría paso entre el tráfico. Quiero denunciar a un conductor imprudente que me sigue de cerca agresivamente y me acosa. Le di su marca, modelo y número de placa. Nos dirigimos hacia el norte por Broadway. Es un verdadero peligro para la seguridad pública. En la siguiente intersección, 2 motos de la policía lo detuvieron. Disminuí la velocidad lo justo para ver su expresión a través del parabrisas. Una mezcla perfecta de conmoción absoluta y rabia impotente. Era verde puro. Por fin, el mundo volvió a la calma. Conduje solo a casa, con una leve sonrisa en los labios. Había dado el primer paso. El juego estaba en marcha. Y por primera vez en mucho tiempo, yo ganaba. El silencio en mi ático era un alivio físico tras el caos de la noche. Me serví una generosa medida de Macallan, el líquido ámbar reflejaba la luz de la ciudad que se extendía más allá de mis ventanales. Repasé la imagen del rostro atónito y furioso de Julian mientras las luces de la policía lo iluminaban. Una victoria insignificante quizá, pero satisfactoria. Fue una declaración pública de que no me perseguirían, acorralarían ni intimidarían. Como preví, el incidente no se mantuvo en privado. A la mañana siguiente era un vídeo borroso y emocionante en redes sociales. Aire Stirling y fusión a alta velocidad. Los comentarios fueron un frenesí. El chico rico cree que las reglas no le aplican. ¿A quién perseguía? A su amante. Su identidad se reveló rápidamente y la historia se convirtió en tendencia. La junta directiva de Stirling Global, un grupo de ancianos que valoraban el decoro por encima de todo, estaría furiosa. Mi padre dijo que su voz era un gruñido bajo de desaprobación. Isabella. Esto es indecoroso. Un espectáculo público. El padre de Julián está furioso. Le ha ordenado al chico que se disculpe públicamente. Bien, dije, bebiendo mi whisky. Eran las 10 de la mañana, no me importaba. Claro que no, continuó mi padre, sin entenderme en absoluto. Es demasiado orgulloso. Acudió a Alexander y le pidió que se encargara de las relaciones públicas. Para que desapareciera. Palmo sonrió. Perfecto. Alexander se encargaría, tal como lo habíamos hablado. Julián, el niño de oro, era demasiado orgulloso para disculparse, así que envió a su hermano a limpiar el desastre. No le pareció humillante. Solo lo vio como algo que le correspondía. Alexander me llamó una hora después y pude percibir la alegría en su voz, cuidadosamente disimulada por un tono de preocupación profesional. Hecho. He emitido un comunicado en nombre de la familia. Lo abrí en mi tableta. Era una obra maestra. No parecía una simple crítica de relaciones públicas. Fue una disculpa extensa, detallada y absolutamente condenatoria. En nombre de la familia Sterling y de Sterling Global, yo, Alexander Sterling, ofrezco mis más sinceras disculpas por las acciones imprudentes de mi hermano anoche. Empezó. Continuó detallando los peligros de las carreras callejeras, el respeto que todo ciudadano debía a las leyes de tránsito y la profunda decepción que sentía la familia. Era un repudio. Presentaba a Alexander como el responsable, el concienzudo, el adulto en la sala, mientras que retrataba a Julian como un niño malcriado e irresponsable. Le devolví la llamada. ¿Lo disfrutaste, verdad? Muchísimo, respondió con voz seca. Ethan está furioso, obviamente. Tuvimos una discusión aparatosa. Papá intenta hacerse el pacificador, pero el daño ya está hecho. La junta está intrigada. El plan estaba funcionando. La campaña de rumores que Alexander había iniciado se vio amplificada por una exhibición pública de la incompetencia de Julian y la estabilidad de su hermano. Lo que me sorprendió en medio de todo esto fue una nueva notificación en mi teléfono. Una solicitud de amistad en WeChat. La foto de perfil era una selfie cuidadosamente angulada. Chloe Evans hacía pucheros a la cámara, con un elegante cordón global colgado del cuello.
Lo miré fijamente y se me escapó una risa fría. La audacia era impresionante. Esta pequeña secretaria que había sido el catalizador de todo esto ahora intentaba espiar mi vida. ¿Regodearse? ¿Suplicar? No importaba. Ignoré la petición. Ella insistió. Llegó otra solicitud. Y luego un mensaje a través de la solicitud: necesitamos hablar. Sobre Julián. Lo borré. Luego apareció otro. Hermana mayor, date prisa y termina con el señor Sterling. Eres una mujer de 30 años. No lo mereces. Mi sangre se enfrió y luego se calentó. El veneno puro. El insulto infantil. Anciana. Dentro de unos años estarás en la menopausia. ¿Puedes siquiera darle hijos? ¿Te da miedo agregarme porque te sientes culpable? No te creas que eres tan importante solo porque están comprometidos. El señor Sterling me compró una propiedad. Me dijo que mientras le obedeciera, satisfaría todas mis necesidades. Aunque no lo creas, en tu cumpleaños, con solo una llamada mía, volverá corriendo. Los mensajes eran un torrente de bravuconería insegura. Intentaba provocarme para demostrarme su poder sobre él. Y a su manera patética y transparente, me daba todo lo que necesitaba. Un plan, frío y preciso, se formó en mi mente. Acepté su solicitud de amistad. Su respuesta fue instantánea. Una avalancha de mensajes de voz y fotos lo inundó. Las fotos eran reveladoras. Imágenes borrosas de Julián durmiendo en una cama lujosa, con el brazo sobre la cara. Una foto de su mano sobre su rodilla en un restaurante con poca luz. Una selfie de ella con su corbata. Todo era un rollo infantil y soso. Aún no se habían acostado. Habría apostado mi fortuna a que sí. Era el coqueteo de una chica que creía que jugar a las casitas era una verdadera muestra de poder. Pero las fotos fueron suficientes. Crearon una narrativa. Las guardé todas. Respondí con una sola frase, perfectamente calculada para inflamar su ambición e inseguridad. Una alianza matrimonial entre nuestras familias es inaplazable. Si tienes agallas, haz que Julián rompa el compromiso. Ya lo mencioné, pero se negó. ¿Y ahora qué? Aparecieron las burbujas de escritura. Desaparecieron. Apareció de nuevo. Luego nada. No tenía respuesta para eso. Pero ella sabía que era verdad. Julián jugaría con ella, incluso podría comprarle cosas, pero jamás la elegiría a ella por encima de la fortuna y el apellido Valdez. Le había lanzado un desafío que era demasiado débil para aceptar. Pero conocía a las de su tipo. No podría dejarlo pasar. Acudiría a Julián, se quejaría, lloraría, le exigiría una prueba de su amor. Ella lo presionaría para que hiciera un gesto grandilocuente y estúpido. Y Julián, desesperado por demostrarle su masculinidad a este niño después de haber sido castrado por su hermano y por mí, sería excepcionalmente vulnerable. Perfecto. Si eso significaba desestabilizarlo aún más, usar a Sloe como un peón involuntario no era problema alguno. El tema de moda sobre la parada de tráfico se silenció rápidamente, tal como Alexander había dicho que sucedería. La maquinaria de relaciones públicas de la familia Sterling, ahora bajo su control, había gastado una fortuna en ocultarlo. Cuando me volvió a llamar, no podía borrar la sonrisa de suficiencia de su voz. El anciano le dijo a Julián que mantuviera un perfil bajo por un tiempo. Incluso le ordenó que se disculpara contigo como es debido. Se rumorea que te compró un regalo de cumpleaños. ¡Qué suerte tienes, mocoso! Solo solté un bufido desdeñoso. ¿Crees que me llegará? Ni hablar. ¿Quieres apostar? La voz de Alexander era ligera y competitiva. Apostemos por ese proyecto de Usie. Si su disculpa es sincera y la aceptas, es mía. Si la fastidia, es tuya. Trato hecho, dije al instante. El proyecto Usie era una joya, un nuevo desarrollo comercial que sería la piedra angular del futuro de la ciudad. Lo anhelaba. 2 días después era mi cumpleaños. Un hito insignificante, ahora escenario de nuestro pequeño drama. Julián, como le había pedido, me invitó a cenar en Lucille,
el restaurante más caro de la ciudad. Un lugar destinado a propuestas de matrimonio y reconciliaciones. Llegó 40 minutos tarde. Cuando por fin llegó, deslizándose en la cabina frente a mí, había un olor empalagoso y familiar en su chaqueta. El perfume barato y dulce de Chloé. Fue una bofetada. Justo en ese momento vibró mi teléfono. Una notificación de WeChat. Chloé había publicado en sus momentos una configuración que sabía que solo yo podía ver. Una foto de una habitación de hotel. Una caja de un joyero famoso estaba abierta sobre la cama. Alrededor de su cuello llevaba un impresionante collar de zafiros y diamantes. El mensaje decía: mi amor me compró un regalo. Qué lástima que sea el cumpleaños de la anciana, así que tiene que ir. En 10 minutos lo tendré de vuelta a mi lado. Sentí una fría quietud que me invadía. Una vez le dije a Julián que me encantaban los zafiros. Le había señalado ese collar en una revista. Si te gusta, te lo compro algún día, había dicho. Ahora lo llevaba colgado del cuello. Julián se inclinó hacia adelante con una sonrisa arrepentida. El tráfico estaba terrible. Lo siento mucho. Feliz cumpleaños, Isabella. Empujó una cajita mal envuelta por la mesa. No la miré. Miré las farolas reflejándose en mi copa de vino. Ábrela, me instó. A ver si te gusta. Tiré lentamente de la cinta. Dentro, sobre terciopelo barato, había una horquilla. Era rosa Barbie adornada con estridentes diamantes falsos. Era de mal gusto, infantil y completamente diferente a todo lo que jamás tendría. Lo reconocí al instante. Era algo que Chloé usaría. Chloé me ayudó a elegirlo, dijo, confirmando mi sospecha. Como ambas son mujeres, pensé que podría ayudarme. Tiene un gusto muy juvenil. ¿Qué te parece? Lo miré con expresión impasible. Es repugnante. Es de mal gusto. Su rostro se ensombreció, su disculpa se convirtió en una actitud defensiva. Te conseguiré otra luego. No te enojes. Tenía buenas intenciones. Ni siquiera había visto mi mensaje. No tenía ni idea de que yo supiera del collar. Estaba tan absorto en sus propias mentiras que no podía recordarlas. Claro, dije con la voz desprovista de emoción. No dije ni una palabra más. Tomé mi cuchillo y tenedor y comencé a cortar mi filete con precisión meticulosa. Poco después sonó su teléfono. Contestó al primer timbrazo e incluso desde el otro lado de la mesa pude oír su voz, aguda y fingida. Julián, se reventó la tubería de agua de mi apartamento. Todo está empapado. En recepción no me ayudan. Estoy completamente solo. Por favor, tienes que venir. Su respuesta fue inmediata e instintiva. Voy enseguida. Colgó y se levantó poniéndose ya la chaqueta. Isabella, lo siento mucho, es una emergencia. El apartamento de Chloé se está inundando. Tengo que irme. Te lo compensaré esta noche, lo prometo. Ni siquiera levanté la vista para coger mi filete. Si es urgente, vea por él. Mi calma lo puso claramente nervioso. Dudó, una lucha se desataba en su rostro entre el deber hacia su amante y la creciente comprensión de que estaba fracasando estrepitosamente con su prometida. Pero la atracción de su impotencia era más fuerte. Se fue. Un segundo después mi teléfono se iluminó con un mensaje de Chloé. ¿Qué tal? Te lo dije, ¿verdad? Eres increíble, pero, ¿de verdad puedes lograr que rompa el compromiso conmigo? El regodeo fue patético. Le respondí con los dedos fríos sobre la pantalla: lograr que se aleje de mí no es el objetivo. Conseguir que toda la familia Sterling te acepte, ese es el verdadero triunfo. Avísame cuando lo consigas. Se quedó en silencio. Pero luego otra publicación sobre sus momentos. Esta me dejó sin aliento por un segundo. Era una foto claramente tomada hace apenas unos momentos. Julián la abrazó empapado como si se hubiera derramado agua encima. En sus brazos besándola. Fue un desafío directo y provocador. Sonreí. Guardé la foto. Luego fui a mi computadora. Recopilé todas las fotos que me había enviado,
todas las capturas de pantalla de sus mensajes, la foto del collar de zafiros, la foto del beso. Creé un dossier digital de su romance. Luego, respirando hondo, lo adjunté a un correo electrónico. El asunto era simple. El futuro de Sterling Global. No se lo envié a Julian. No se lo envié a su padre. Se lo envié a todos los miembros de la junta directiva de Sterling Global. Y le envié copia a mi padre. El cuerpo del correo electrónico era de solo una línea. Si la familia no cancela formalmente el compromiso mañana, esto saldrá en la portada de todos los periódicos y revistas económicas. A ver si la reputación de la empresa lo tolera. Le doy a enviar. La suerte estaba echada. El silencio tras pulsar enviar fue el más profundo que jamás había experimentado. Era la quietud de la sala del trono tras la firma de la orden de ejecución. No sentí triunfo ni culpa. Solo una certeza fría y quirúrgica. Acababa de lanzar un torpedo directamente al casco del yate de la familia Sterling y esperaba la explosión. No tardó mucho. Mi teléfono sonó primero. Era Alexander, y estaba prácticamente sin aliento de una alegría justificada. Isabella, eres una zorra magnífica. Deberías haberlo visto. El correo electrónico cayó como una bomba en la junta. El rostro del anciano se puso morado. Salió furioso del campo de golf, se dirigió directo al ático de Julian y, según mi fuente, le dio una paliza brutal con un palo de golf. Le ordenó que se disculpara de rodillas y lo suspendió indefinidamente. Me estoy haciendo cargo de sus proyectos. De todos. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La primera fase ya está completa. Así que aprovecha la oportunidad, Alexander. No la desperdicies. El proyecto GESI es tuyo, dijo, y su voz cambió a un tono profesional. Haré que preparen la documentación. Una concesión por tu sufrimiento. ¿Y nuestra cooperación continua? Insistí. Mi nueva empresa. El apoyo que conversamos. Claro, dijo con suavidad. Una vez que el compromiso se rompa oficialmente, te invito a una copa para celebrar la nueva relación. Colgamos. La siguiente llamada fue de mi padre. Su voz era un murmullo bajo y furioso. Isabella, ¿qué has hecho? Lo que no harías, respondí con calma. He protegido los intereses de nuestra familia. Julian Sterling es un lastre. Ahora todo el mundo lo sabe. Has armado un escándalo, tronó. No, lo corregí. He sacado a la luz uno. Y al hacerlo le he dado a Alexander Sterling un hombre de negocios competente y racional. La influencia que necesita para tomar el control. Nuestros intereses están más seguros con él que nunca con Julian. Guardó silencio un largo rato. Podía oír cómo giraban las ruedas, el frío cálculo de ganancias y pérdidas anulando su ira. Estás jugando a un juego peligroso. No es un juego, dije. Es una toma de control. Y estamos ganando. A la mañana siguiente sonó el timbre de mi ático. No me sorprendió ver quién estaba allí, el señor Sterling senior y un Julian visiblemente maltrecho. El rostro del anciano era una máscara sombría. El de Julián estaba pálido. Un moretón se le formaba en el pómulo y tenía la mirada baja. ¿Podemos pasar, Isabella? La voz del señor Sterling sonaba grave por la tensión. Me hice a un lado sin decir palabra. Entraron en mi sala, un incómodo desfile de vergüenza. El señor Sterling no se sentó. Sacó un documento del bolsillo interior de su chaqueta y lo puso sobre mi mesa de centro de cristal. Julian ha sido un desconsiderado. Imprudencia, comenzó con voz fría y formal. Ambos somos familias antiguas. Nos conocemos. Esta vez se equivoca y le he recalcado la gravedad de su error. Señaló el documento. Se trata de una transferencia del 5% de las acciones sin derecho a voto de Sterling Global. Considéralo una compensación por sus indiscreciones. No miré el documento. Miré a Julián, quien se negó a mirarme a los ojos. Sus indiscreciones, repetí con tono inexpresivo.
¿Te refieres a su romance con una subordinada a la que colocó en un puesto para el que no estaba cualificada? ¿El que presumió delante de mí y de todo su personal? El señor Sterling apretó la mandíbula. Eres la mujer que nuestras familias aprueban. Este matrimonio no se puede cancelar. La alianza es demasiado importante. Fue un insensato. Engañado. Puedes pegarle o regañarlo como quieras. Se giró hacia su hijo con los ojos brillantes. No. Arrodíllate. La cabeza de Julián se levantó de golpe, con los ojos abiertos por la humillación. Padre. Arrodíllate. El anciano rugió y con un movimiento brusco y brutal, le dio una patada en la parte posterior de las rodillas a Julián, obligándolo a caer al suelo de madera con un golpe sordo y doloroso. Lo vi arrodillado allí, el orgulloso y arrogante Julian Sterling tan humillado. Y en ese instante cualquier atisbo de sentimiento que aún albergaba por él se evaporó. No era un hombre. Era una marioneta controlada por la ira de su padre y sus propios y patéticos apetitos. Pequeño. Agotado. La provocación del joven modelo resonó en mi mente. Esas patas de gallo podrían matar una mosca. Tenía razón. Julián parecía vacío. Señor Sterling. Dije con voz tranquila y clara. Quiero el 10%. Acciones con derecho a voto. No el 5%. Julián se puso de pie de un salto, y su humillación se transformó en rabia. Isabella. Estás siendo escandalosa. ¿Ni siquiera nos casamos y ya exiges acciones? ¿Y si te vas? Finalmente lo miré con una mirada fría y desdeñosa. ¿Temes que las use para ocupar tu lugar? La pregunta quedó flotando en el aire y la verdad lo calló. Le aterraba precisamente eso. El señor Sterling dudó calculando el costo con la mirada. Inclúyelo en el acuerdo, añadí. Si dejo voluntariamente la junta directiva de la empresa en los próximos 5 años, las acciones volverán a la familia a un precio justo de mercado. No me llevaré ni un centavo. Solo quiero un lugar en la mesa. Quiero asegurarme de que la próxima vez que tu hijo decida avergonzar a esta empresa y humillarme, recuerde lo que le costó hoy. Eso fue todo. No lo vio como una pérdida, sino como una forma de apaciguarme temporalmente y mantener la alianza intacta. Probablemente pensó que siempre podría recuperar las acciones más adelante. Él asintió bruscamente. De acuerdo. Los acompañé hasta la puerta con el acuerdo firmado en la mano. Acababa de adquirir una participación significativa en la empresa de mi exprometido. No tenía intención de quedármela. Planeaba vendérsela discretamente a Alexander más tarde, dándole el voto de control que necesitaba y financiando mi propia huida. Que los hermanos se peleen. Solo me importaba la capital. Como era de esperar, Chloe pronto lo descubrió. La noticia de que había conseguido acciones, o lo que ella llamaría soborno, la puso histérica. Solicitó una reunión. Acepté de inmediato. Me vestí para la guerra, un elegante traje negro de Alexander McQueen, con el pelo recogido en un moño severo. Ella me esperaba en un rincón tranquilo del salón de té de un hotel, su juventud y su bonito vestido barato parecían frágiles y fuera de lugar. En cuanto me vio, su rostro se contrajo de resentimiento. ¿Te sientes orgullosa de ti misma, Isabella?, espetó sin pretensiones. Chantajeando para entrar en su compañía. Si tú y yo estuviéramos al mismo nivel, si estuviéramos a la misma altura, Julián jamás te miraría 2 veces. Solté una risa fría y silenciosa que la hizo estremecer. ¿Tienes idea de cuántas chicas guapas de 22 años hay en esta ciudad? ¿Sabes por qué me eligió la familia Sterling? Me incliné hacia adelante tamborileando con un dedo con manicura sobre la mesa que nos separaba. Es porque en toda esta ciudad, la única familia que puede elevar a la familia Sterling es la mía. La familia Valdez. Eres bonita así, continué bajando la voz hasta convertirse en un susurro despiadado. Pero la juventud no dura para siempre. Eres más joven que él, pero el patrimonio de tu familia es un error de redondeo en nuestros balances. Solo Julián y yo estamos al mismo nivel. Por eso eligieron a su nuera para que fuera alguien que pudiera estar a su lado, no una niña a la que hay que comprar con baratijas y promesas.
Extendí la mano y le levanté la barbilla, obligándola a mirarme. Tenía los ojos abiertos de miedo y furia. Eres realmente hermosa. Y eres joven. Pero aparte de eso, no tienes nada. Ni nombre, ni fortuna, ni poder. ¿Me entiendes ahora? Su rostro estaba pálido. La solté y me puse de pie. Sinceramente no me habría molestado en decir todo esto, pero insististe en verme. Así que te lo he explicado todo. No me importa quién sea Julián para ti. Lo que me importa son los beneficios que puedo obtener de esta alianza matrimonial. Lo estás tratando como a un idiota, susurró horrorizada. Me encogí de hombros. ¿Y qué? ¿No lo estás tratando como a un idiota también? Si no, ¿por qué te aferrarías a él con tanta desesperación? Me acerqué para asestarle el golpe final. Puede que sea la vieja que me llamas, pero una treintañera con dinero y poder es mucho más deseable que una veinteañera sin blanca que tiene que inundar su propio apartamento para llamar la atención de un hombre. Le di una palmadita en la mejilla, clavándole las uñas justo lo suficiente como para hacerla jadear. La próxima vez que pienses en provocarme, recuerda con quién estás tratando. No siempre tengo tanta paciencia. Si no consigues que Julián se case contigo, no me busques. Estoy ocupada. Me di la vuelta y me alejé, dejándola destrozada y sola. El mensaje fue enviado. El campo de batalla quedó despejado. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. El mes de silencio que siguió fue el más tranquilo que había tenido en años. Ni llamadas frenéticas de Julián, ni mensajes quejumbrosos de Chloe, ni sermones de mi padre. Era la inquietante calma de un bosque tras un incendio arrasador, dejando solo cenizas y la promesa de algo nuevo. Sabía que era una ilusión. Julián, castigado y despojado de su poder, se lamía las heridas. Pensó que podría ignorarme, que mi ira se calmaría y volvería arrastrándome, agradecida por cualquier pequeño gesto de atención que se dignara a dedicarme. Era un tonto. Aproveché el tiempo para construir. Mi firma de capital de riesgo Valdez Holdings ya no eran solo ideas esbozadas en un bloc de notas en mi ático. Era una realidad. Conseguí espacio de oficina, fiché a un director financiero brillante y ambicioso de una empresa rival y comencé a evaluar startups discretamente. La participación del 10% en Sterling Global era mi tesoro, una espada que pronto usaría contra sus creadores. Una sola noticia predecible lo destrozó. No vino de Julián, sino de Alexander. Su llamada fue breve y llena de cinismo divertido. La canaria está preñada. Lo anunció en alguna patética red social. El anciano, en su infinita sabiduría, ha accedido a que Julián la cuide aparte, pero la niña se queda. Un heredero legítimo es un heredero legítimo después de todo, independientemente de la madre. Sentí una fría oleada de disgusto, pero no me sorprendió. Claro que sí, dije con voz neutra. La hipocresía es impresionante. Olvídalo, Isabella. Alexander dijo con un extraño tono de compasión en la voz. No estoy criando al hijo de nadie. Es hora de poner las cartas sobre la mesa. Tenía razón. La junta directiva se había estabilizado y su base de poder, asegurada. En los últimos meses, Alexander había sido implacablemente eficiente, eliminando a todos los leales a Julián e instalando a su propia gente. Los proyectos bajo su control prosperaban y sus ganancias se triplicaban. Ya no era el heredero en la sombra. Era el gobernante de facto, e incluso el señor Sterling padre se había visto obligado a reconocer su competencia. Se acabó la era de las medias tintas. Reuní mis armas, los certificados de acciones, los contratos del proyecto de desarrollo discreto que Alexander me había cedido y el plan de negocios detallado de Valdez Holdings. Fui al estudio de mi padre por última vez. Lo dejé todo sobre su enorme escritorio de caoba. Voy a disolver el compromiso. No es una petición. Es la constatación de un hecho. Miró los papeles, luego a mí, con expresión indescifrable. ¿De verdad tienes que acabar con ella? Es solo una amante. Una niña. Deshacerse de ella no es difícil. La familia Valdez aún necesita el beneficio mutuo con los Sterling. Incluso con lo que me has traído, no es suficiente para compensar la pérdida de esa alianza.
Sonreí con frialdad y confianza. Ya he estado sentando las bases para mi propia empresa, Valdez Holdings. También he contactado con la familia Andretti en Europa. Anhelan un nuevo socio a este lado del Atlántico. Lo dejé en el aire. Los Andretti eran mayores, más ricos y más poderosos de lo que los Sterling jamás podrían aspirar a ser. Mi fuerza está a la altura de mi ambición, padre. Puedo ofrecerte mucho más de lo que una alianza matrimonial jamás podría. Me incliné hacia adelante con las manos sobre su escritorio. Papá, si tengo dinero y habilidad, ¿a qué hombre no podría tener? Terminar con Julian no detendrá nuestra cooperación con los Sterling. Todavía tengo a Alexander. El proyecto GESI es algo que estamos impulsando juntos. Y ya nos ha cedido el 1% de sus futuras ganancias. Ese 1% por sí solo puede impulsar a Valdez Industries a otro nivel. Independientemente de si Julian está en el panorama o no, los resultados serán los mismos. Entonces, ¿que no debería elegir a una pareja que nunca me traicione? ¿Por qué no debería elegir el poder que controlo? Vi el momento en que gané. Su mirada, siempre calculando el resultado final, pasó de los contratos a mí. Las posibles ganancias del acuerdo con Andretti y del proyecto GESI superaban con creces los vagos beneficios de casarme con un playboy deshonrado e incompetente. Suspiró, un sonido de capitulación. Pero recuerda esto. Esto tendrá consecuencias. Las únicas consecuencias serán una mayor rentabilidad, dije recogiendo mis papeles. El compromiso estaba roto. La noticia dada por los abogados de mi padre golpeó a la familia Sterling como un segundo torpedo. El señor Sterling estaba furioso. No esperaba que fuéramos nosotros quienes le diésemos por terminado el asunto formalmente, sobre todo apenas un mes después de haber obligado a Julian a disculparse. Llegó a casa con Julian a cuestas, en un último intento por imponer su control. Nos sentamos en la sala, en un tenso y silencioso cuadro. Sin decir palabra, saqué la última arma de mi carpeta, el informe de la ecografía que Chloe había publicado con tanto orgullo en línea. Lo deslicé por la mesa de centro hacia ellos. No como comida preparada por el chef de la amante, dije con voz gélida. Ni siquiera estamos casados, y él ya tiene amantes e hijos ilegítimos. La familia Valdez no cae tan bajo. Y yo no soy de los que tienen piedad. ¿Quién dice que si esta situación cayera en mis manos, no la aplastaría? Cualquier súplica que estuvieran a punto de hacer se les ahogó en la garganta. Mi padre, interpretando su papel a la perfección, dijo con serenidad, no puedo meterme en los asuntos de los jóvenes. Pero no se debe hacer ningún mal a la niña. La madre de Julián, que los acompañaba, no pudo mantener la compostura. Lo acordamos desde el principio. La cooperación entre nuestras familias no puede detenerse. ¿Ahora rompes el compromiso? ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Con la distribución de ganancias? Necesitamos ser claros. Sonreí con amabilidad. Claro que los proyectos no se detendrán. Alexander Sterling y yo seremos socios permanentes a partir de ahora. Valdez Holdings espera una fructífera colaboración con Sterling Global bajo su liderazgo. Esa fue la chispa que encendió la mecha. Explotó. Eso es imposible. ¿Cómo podría compararse con Julián? Nuestro Julián es un hombre. Extiendo mis manos, lleno de inocencia. Y Julián ha causado muchos problemas, como todos sabemos. Todos los proyectos exitosos durante su mandato se debieron a mi influencia. Los pocos que dirigió por su cuenta perdieron millones. Uno incluso costó vidas, aunque las demandas se resolvieron discretamente. Dejé que esa bomba cayera. Alexander es diferente. Es tu cuñado, después de todo. E incluso siendo mujer, puedo llevar adelante una empresa para mi familia si es necesario. Mi sarcasmo y la revelación de la demanda encubierta la hicieron entrar en pánico. Pero... tartamudeó, incapaz de formular un argumento coherente. El señor Sterling, sin embargo, era pragmático. Alexander seguía siendo un Sterling. El dinero seguiría fluyendo. Perder la alianza con Valdez por completo era el mayor peligro. La interrumpió bruscamente. Basta. Mira al buen hijo que criaste.
Lo tenía todo y aún así tuviste que destrozarlo por. Ni siquiera pudo terminar su asco palpable. Se giró hacia mí. El compromiso se canceló. Lo haremos a tu manera. Salí de esa habitación con todo lo que quería. Mi libertad, mi compañía y un nuevo y poderoso aliado en Alexander. Vi cómo su coche se alejaba, una familia destrozada huyendo de la humillación. Le envié un mensaje a Alexander inmediatamente. Cuando llegues a casa, te enfrentarás a la ira de tu madrastra. Te sugiero que estés preparada. Su respuesta fue instantánea. Si no puede conmigo, no merece estar en el juego. Había cedido mi apoyo total a Alexander. Fue entonces cuando Julián, al darse cuenta finalmente de que no le quedaban aliados en la compañía, de que su derecho de nacimiento se le escapaba de las manos, entró en pánico. Empezó a llamar, luego a enviar mensajes y finalmente se presentó en Industrias Balda, exigiendo verme. Mi padre, exasperado, finalmente me llamó. Lleva 2 días acampado en el vestíbulo. Se está volviendo una molestia. Encárguense de él. Conduje hasta la oficina de mi padre con la paciencia agotada. En cuanto salí del ascensor, él corrió hacia mí con un ramo de rosas de un rojo intenso en la mano. Eran chillonas, recargadas y desprendían desesperación. En los 4 años que llevaba con él, solo me había regalado lirios blancos o rosas amarillas. Elegantes y sutiles, decía. Era la primera vez que me traía algo tan desapasionado, tan descaradamente cliché. Una compra de última hora a un vendedor ambulante. Isabella, dijo con la voz demasiado alta en el silencioso vestíbulo. Ni siquiera lo dejé entrar a la empresa. Lo llevé al café estéril de la planta baja. Pude ver un destello de decepción en sus ojos porque no lo dejaba subir, entrar en mi mundo. Empezó a pronunciar su discurso ensayado con ojos suplicantes. Isabella, no pensé que te haría tanto daño. Sé que no puedes aceptar el hijo de Chloé. Haré que se deshaga de él. La instalaré en un lugar lejano. De ahora en adelante nada nos impedirá el paso. No te enojes más. Vuelve conmigo, ¿vale? Parecía que quería decir más, pero se le acabaron las palabras. Solo recitaba frases que creía que yo quería oír. Ni siquiera había revisado sus mensajes, ni había visto la evidencia de su presencia continua en su vida. Las palabras dulces son baratas, Julián, dije con voz desprovista de emoción. Chloé claramente no quiere separarse de ti. Levanté mi teléfono y le enseñé la pantalla, su última publicación, una foto de ella en una clínica prenatal privada presumiendo de la atención exclusiva. Hablas de obligarla a deshacerse del niño, pero ya ha reservado el caro centro de cuidados posparto de la ciudad. Ese bebé que lleva dentro es el primer nieto de la familia Sterling. Aunque quisieras interrumpirlo, ¿tu madre lo permitiría? Su rostro palideció. No había pensado tan a futuro. Era como una hoja que se arrastraba entre las exigencias ajenas. No tenías que venir a suplicarme, continué, y el desprecio que sentía finalmente se reflejó en mi voz. Sabes, nunca he respetado a los hombres que viven de las mujeres. Se puso de pie de golpe con la silla chirriando tras él. Isabella Valdez, ¿qué acabas de decir? Me equivoqué, pregunté ladeando la cabeza. En casa, vives del apellido que forjaron tu padre y tu abuelo. En el negocio vivías de mis propuestas, mis planes, mis contactos. Sin mi trabajo, ¿crees que habrías conseguido ese puesto tan fácilmente? Sin mí interfiriendo y arreglando tus problemas, la junta directiva te habría derribado en menos de 3 meses. Yo también me puse de pie, inclinada sobre la mesa, y mi voz se convirtió en un susurro venenoso. ¿Aún no lo entiendes? ¿Sabes por qué tu padre nunca te eligió para heredar la empresa? No fue solo Alexander. Es porque no eres capaz. Chicas jóvenes como Chloé podrían creer que tu apellido es lo que vales. Pero en realidad, no eres más que un montón de basura inútil. Todo el mundo sabe exactamente cómo tu querida madre se las arregló para llegar a su puesto. Y tu coeficiente intelectual, al parecer, es un rasgo de familia. Su rostro se puso rojo, furioso y moteado. Siempre estás así, mirándome con desprecio. Lo que no entendía, lo explicabas en una sola frase, haciéndolas parecer obvias.
Todos en la empresa te llamaban mi esposa perfecta. Decían que escucharte nunca estaba mal. ¿Pero por qué? Yo soy el hombre aquí. Tú eres un hombre, dije, recogiendo mi bolso. Pero no eres ni confiable ni fiel. Solo te disculpas ahora porque perdiste tu apoyo y ya no puedes aguantar más. Déjame adivinar. Tu madre te envió aquí. Su silencio fue la confirmación que necesitaba. Mi tono se agudizó hasta un punto hiriente. Julián, esto se acaba aquí. Déjame en paz o haré públicos todos los detalles de tu sórdido asunto y tu incompetencia profesional. Aún conservo los archivos. No lo dudaré. Se burló y el último vestigio de su arrogancia emergió entre el pánico. Te arrepentirás de esto. A tu edad, acabarás siendo una vieja bruja que nadie querrá para el resto de tu vida. Apenas había pronunciado esas palabras, vi mi estrategia de salida, justo a tiempo. Leo el modelo entró en la cafetería, luciendo una belleza natural y completamente fuera de lugar. Me vio y se acercó con un sencillo ramo de girasoles. Isabella. Qué gusto encontrarte aquí, dijo entregándome las flores. Me rodeó los hombros con el brazo y miró fijamente a Julián, cuyo rostro se tornaba de un satisfactorio tono verde. Me apoyé en el abrazo de Leo, sintiendo su firmeza. Miré a Julián directamente a los ojos. Tiene un cuerpo estupendo, más resistencia y modales mucho mejores de los que jamás podría soñar. Le sonreí a Leo. ¿Vamos? Salí con la joven modelo a mi lado, dejando a Julián Sterling solo y completamente destrozado. Detrás de mí, oí un rugido de pura frustración e impotencia. Solté una risa suave y burlona. Demasiado lejos. Oh, no. El verdadero golpe aún estaba por llegar. Alexander se movía con la rapidez y brutal eficacia de un depredador finalmente desatado. La información que le había dado era una hoja de ruta hacia la ruina de Julián. No solo despojó a Julián de sus títulos restantes. Lo destripó. Desenterró pruebas de que Julián malversó fondos de la empresa para pagar el apartamento y las compras de Chloe. Descubrió sobornos de contratistas, tratos tan mal disimulados que prácticamente eran regalos a la oposición. El señor Sterling, señor, al presentarle las pruebas irrefutables, estaba furioso. No solo golpeó a Julián. Lo repudió públicamente reclamando cada acción, cada fondo fiduciario, cada vestigio de apoyo financiero. Lo despojaron por completo. La madre de Julián, la señora Sterling, luchó como un animal acorralado, vociferando sobre la familia y el legado. Alexander la calló con una frase gélida. Sigue así y me aseguraré de que ni siquiera recibas tus dividendos. La amenaza de ruina financiera la silenció al instante. Su amor por su hijo tenía un precio muy específico. Con Chloe recluida en su lujoso apartamento, descansando durante su embarazo, la señora Sterling se vio obligada a tragarse su orgullo. La mujer que una vez había dominado la escena social ahora se sentía completamente impotente. Semanas después, Alexander me invitó a tomar algo en un tranquilo bar solo para miembros. Exhaló un largo suspiro de satisfacción mientras bebía su whisky. Nunca pensé que me sentiría tan bien, admitió con una sonrisa sincera. No tienes idea de lo gracioso que fue ver a esos dos enfurecerse conmigo sin poder tocarme. Era como ver a unos gatitos sisearle a un Rottweiler. Nunca quise convertirlos en enemigos, dije, removiendo el hielo en mi vaso. Simplemente se pasaron de la raya. Extendí la mano y le di una palmadita en el hombro. Fue un gesto extrañamente amigable. Ya sabes lo que dicen, las mujeres que se enfadan demasiado envejecen más rápido. No malgastes tu energía en ellas. Ella se abrió camino a duras penas, pero ¿cuánta habilidad real tiene? Al final tendrá que confiar en ti. Olvídense de Julián. Que se pudra. Aún nos queda vida por vivir. Intercambiamos una sonrisa, un verdadero momento de entendimiento entre compañeros. Fue entonces cuando el universo decidió brindar una última y absurda coda. La puerta del bar se abrió y un Julián demacrado y desaliñado entró tambaleándose. Parecía que no había dormido en semanas, con la ropa arrugada y los ojos inyectados en sangre. En cuanto nos vio sentados juntos, riendo, su rostro se contorsionó con una furia fresca y paroxística.
Se dirigió furioso hacia nuestra mesa, señalando con un dedo tembloroso. Lo sabía. Lo sabía. Han estado en contacto todo este tiempo. Se están uniendo para aplastarme, ¿verdad? Él descargó su veneno sobre Alexander. ¿Y tú? Eres solo una mujer. ¿Qué te da derecho a luchar por mi lugar? Alexander ni siquiera se inmutó. Me miró con una expresión de profunda disculpa. Siento que hayas tenido que ver este chiste. Luego se levantó y con una emoción tan rápida que fue un borrón, le dio una bofetada a Julian. El crujido resonó en la silenciosa habitación. ¿Quieres saber qué me da el derecho? La voz de Alexander era baja, letal. La empresa se construyó con la dote de mi madre. Su dinero, su legado. Tras morir, tu madre intentó descaradamente robarme lo que era mío. Tú, Julián, no eres más que un desperdicio inútil de ese legado. Aléjate de mí. Si te vuelvo a ver, te golpearé de nuevo. La ira de Julián se desbordó, incoherente y balbuceante. Alexander, solo eres una anciana con la que ningún hombre se casaría. Alexander ni siquiera parpadeó. Simplemente levantó una mano y dos enormes guardaespaldas aparecieron de entre las sombras. Arrastraron a un Julián que gritaba y forcejeaba fuera del bar. Oímos una breve y brutal pelea en el callejón, seguida de una disculpa ahogada. Di un sorbo a mi bebida, encontrando todo el espectáculo casi divertido. Hay gente que nunca aprende. Pero las consecuencias apenas empezaban. Alguien había grabado todo el encuentro con su teléfono. El vídeo se viralizó al instante. Sterling Eyre agredido por su hermano. Internet, por supuesto, se centró en el detalle más escabroso. El extraño grito de Julián de que Alexander era solo una anciana. El comentario fue despiadado. Tiene 32 años y aparenta 45. Dice el tipo con más equipaje que una cinta transportadora de aeropuerto. ¿Acaso creía que nunca envejecería? Los memes fueron brutales. La humillación pública de Julian fue total. Para mí, la consecuencia imprevista fue una ola de buena voluntad pública. Mujeres de todo el mundo me vieron como la parte perjudicada que había salido airosa de una situación tóxica. Cuando Alexander declaró públicamente que Julian iba a ser expulsado formalmente de la empresa y que la familia Sterling siempre apoyaría a mujeres fuertes, como nuestra socia, Isabella Valdez, mi capital social se disparó. Aprovechó la oportunidad para barrer con los últimos antiguos miembros de la junta directiva que dudaban de él, asegurando así su puesto como director de Sterling Global sin problemas. El señor Sterling, padre exhausto y derrotado, cedió toda la autoridad y se retiró a su finca de golf en Florida. La señora Sterling fue expulsada formalmente del hogar familiar, terminando en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad con una Chloe muy embarazada y cada vez más infeliz. El desenlace final fue rápido y desagradable. Una de las amantes de toda la vida del señor Sterling, una mujer a la que siempre había preferido antes que a su esposa, quedó embarazada. La señora Sterling, en un ataque de ira histérica, fue a confrontarla y la empujó durante una discusión, casi provocando un aborto. Esta vez el anciano ya había tenido suficiente. Solicitó el divorcio prefiriendo cortar por completo los lazos con su vengativa esposa en lugar de vivir un día más con ella. Julián, ahora sin la protección de su madre ni el dinero de su padre, se sumió en una profunda depresión. Chloe, lo suficientemente astuta como para ver que el barco no solo se había hundido, sino que también estaba en llamas, actuó. Abortó al bebé e intentó huir con las joyas y el dinero que Julian le había dado. Pero él la sorprendió haciendo las maletas. Cuando se dio cuenta de que ella nunca lo había amado y que solo buscaba su dinero y estatus, un reflejo de su propia madre, perdió el control por completo. La empujó por las escaleras de mármol del apartamento. Aún no se había recuperado del aborto y la caída la dejó sangrando profusamente. Casi muere. La señora Sterling, en un último y patético acto de maternidad, anduvo rogando ayuda a todos, incluso arrodillándose ante la cama de hospital de Chloe para pedirle silencio. Chloe, pragmática hasta el final, aceptó una cuantiosa indemnización y desapareció sin dejar rastro. Cuando Julián finalmente emergió de la niebla de su colapso, era un fantasma de sí mismo. Más delgado, demacrado, con la mirada vacía. Vino a buscarme una última vez.
Ocurrió cuando estaba en una comida de negocios con un posible pretendiente de la prestigiosa familia Xiao. Estábamos en un restaurante en la azotea hablando de posibilidades de fusión. Yo sonreía, relajado, la viva imagen del éxito y de seguir adelante. Me vio a través de las paredes de cristal, radiante e intocable. Vi el momento en que destrozó lo que quedaba de su mente. Su rostro se arrugó. Se giró, se alejó a trompicones de la entrada y se metió directamente en el tráfico que venía en dirección contraria. Un taxi lo atropelló, lanzándolo por el asfalto. Miré por la ventana el alboroto, el chirrido de los frenos, la multitud que se arremolinaba. Respiré hondo para tranquilizarme. El señor Xiao siguió mi mirada. ¿Está todo bien?, preguntó con voz educada. Me volví hacia él con una sonrisa perfecta y plácida. Nada importante, dije con ligereza. El hombre frente a mí era guapo, poderoso y atractivo. Pero cuando tomó su vaso de agua, noté la tenue y pálida huella de un anillo en su dedo. Otro hombre con el corazón y los votos en otra parte. Oh, gracias. No me interesaban los hombres sucios. Ya no. Pero los negocios eran otra cosa. Saqué mi propuesta del bolso. El amor podía mentir. El dinero nunca lo haría. Señor Xiao, dije con voz nítida y clara. Hablemos de números. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Al presentar mi propuesta a mi firma de capital de riesgo, Valdez Holdings, se posiciona para ser el socio principal para su expansión a Norteamérica. Los términos están detallados allí. Creo que los encontrará más que justos. Pareció un poco sorprendido por el cambio repentino, pero recogió el documento. El lenguaje de las ganancias tiene una gramática universal. Empezó a leer y supe que lo había pillado. Mientras estaba absorto, me permití una última mirada por la ventana. Las luces de las ambulancias parpadeaban junto a los coches de policía. Un grupo de personas rodeaba una figura inmóvil en el asfalto. Un extraño vacío se instaló en mi pecho. No era pena ni culpa. Era el silencio después de que pasa una tormenta, dejando solo escombros y un cielo despejado. Julián ya no era mi capítulo. El almuerzo concluyó con un apretón de manos y la promesa de sus abogados de mantenerse en contacto. Sabía que lo harían. El trato era demasiado bueno para que lo rechazaran. Salí solo del restaurante con la cabeza en alto y la ciudad bullendo bajo mis pies con noticias que jamás reconocería públicamente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa. Julián sobrevivió al trágico accidente, pero quedó lisiado. Un hombre angustiado que se tambaleaba entre el tráfico. Mientras tanto, mi popularidad en las redes sociales se disparó. Mi oficina se llenó de ofertas de colaboración, entrevistas y puestos en la junta directiva. Rechacé la mayoría y acepté solo las que coincidían con mi nueva visión. Alexander Sterling, ahora el indiscutible CEO de Sterling Global, demostró ser un aliado formidable y sorprendentemente leal. Fiel a su palabra, aceleró nuestras colaboraciones. El proyecto USIE se puso en marcha con Valdez Holdings como socio principal. Nuestras empresas estaban ahora entrelazadas, una relación simbiótica basada en el beneficio mutuo y una historia compartida de derrotar a un enemigo común. Nos reunimos para tomar algo de nuevo, esta vez en su nueva oficina con vistas a la ciudad que ahora controlaba. Un brindis, dijo alzando una copa de Bourbon. Por un nuevo comienzo. Y al final del tedioso drama familiar. Choqué mi vaso de agua mineral con el suyo. Por sociedades rentables. ¿Cómo lo llevas?, preguntó con una vacilación inusual en él. Estoy aguantando, respondí con tono sereno. Es un capítulo cerrado. Me interesa el próximo libro. Asintió comprendiendo. Bien. Porque tengo una propuesta para ti. Levanté una ceja. ¿Otra? Un puesto en la junta directiva. Sterling Global. Estoy reorganizando la plantilla, incorporando gente nueva. Gente con visión. Gente que no teme tomar decisiones difíciles. Me miró con seriedad, sus ojos azul hielo. Te deseo. Era una jugada de poder. Tenerme en la junta directiva consolidaría su control,
enviando un mensaje claro de que la vieja guardia había desaparecido y que la nueva alianza con la familia Valdez era el futuro. También era, lo sabía, una sincera muestra de respeto. Había visto mi mentalidad estratégica en acción y la valoraba. Haré que mis abogados revisen la oferta, dije con una leve sonrisa. Supongo que la compensación será considerable. Lo más significativo que hemos ofrecido, confirmó. Pasamos la siguiente hora discutiendo estrategia, y la conversación adquirió un ritmo relajado y eficiente. Fue emocionante. Esto era lo que siempre había deseado. Una relación de iguales, basada en el intelecto y la ambición, no en la emoción y la obligación. Al salir, me detuvo en la puerta. Isabella, gracias. Por todo. Hice una pausa y lo miré. El despiadado empresario desapareció por un momento, y vi la sombra del hermano menor olvidado finalmente salir a la luz. No me agradezcas, Alexander. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Lo sé. Por eso te lo agradezco. El descenso en ascensor fue silencioso. Mi vida se había reconfigurado. La prometida, enojada y humillada, se había ido. En su lugar estaba Isabella Valdez, directora ejecutiva de Valdez Holdings, miembro de la junta directiva de Sterling Global y una de las empresas emergentes más poderosas de la ciudad. La victoria fue dulce, pero una dulzura silenciosa y privada. No tenía con quién celebrar y descubrí que lo prefería así. Mi propia compañía me bastaba. Me encontré frente a un ventanal enorme en mis nuevas oficinas. Valdez Holdings ocupaba la última planta de una elegante y moderna torre, una decisión deliberada para situarse física y simbólicamente por encima de la majestuosidad del antiguo edificio de mi padre y de la sede de Sterling Global. El espacio era minimalista, con ángulos pronunciados, cristales de diseño moderno y obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Era un reflejo de mi nueva mentalidad, limpia, eficiente y sin concesiones. Mi padre había empezado a llamarme Madame Sue con una mezcla de orgullo e inquietud. Veía las ganancias que me generaban mis tratos con Alexander y la familia Xiao, pero no entendía del todo en qué mujer me había convertido. La hija que necesitaba su aprobación había desaparecido. Ahora era un colega y ocasionalmente un competidor. Una tarde vino a mi oficina, una visita poco frecuente. Miró a su alrededor, admirando la belleza austera del espacio, tan diferente de su propio estudio revestido de madera. «Te ha ido bien», Isabella dijo con voz ronca. «Tuve un buen maestro», respondí, aunque ambos sabíamos que no era del todo cierto. Él me había enseñado sobre el poder, pero yo me había enseñado a mí misma sobre la libertad. «Tu madre se preocupa por ti», dijo, moviéndose incómodo. «Dice que estás demasiado solo». «No estoy solo, padre. Estoy ocupado». Señalé el paisaje urbano. «Estoy construyendo algo». Suspiró. «Una empresa no es una vida, Isabella». «Es mi vida», dije simplemente. «Y es una vida que he elegido. Es una vida que he construido con mis propias manos, sin tener que arrodillarme ante nadie ni tragarme el orgullo». «¿Puedes decir lo mismo?». No tenía respuesta para eso. Se fue poco después, un anciano desconcertado por el nuevo mundo que gobernaba su hija. El único cabo suelto era Chloe. Había oído por los chismes que había usado el dinero de su acuerdo para mudarse a otro estado, intentando reinventarse. No sentía nada por ella. Era una nota al pie, un personaje secundario en mi historia que ya se había desvanecido. Mi vida tomó un nuevo ritmo. Pasaba largos días en la oficina, negociando acuerdos, asesorando al joven y brillante equipo que había reunido. Las tardes las pasaba a menudo en cenas de negocios o a solas en mi ático, revisando contratos. Salía de vez en cuando con un arquitecto guapo y un periodista ingenioso, pero los mantenía a distancia. Mi corazón era mío y quería que siguiera siéndolo. Una noche me encontré en una gala benéfica, uno de los pocos eventos sociales a los que aún asistía. Llevaba un impresionante vestido negro, el pelo recogido y los diamantes Valdez brillaban en mis orejas y garganta. Ya no era la exprometida de Julian Sterling. Era Isabella Valdez y mi presencia exigía atención. Sentí un toque en el hombro. Me giré y vi a Alexander Sterling, guapo y elegante con su smoking.
Señora Valdez, dijo con una sonrisa en los ojos. Está causando revuelo. La mitad de la sala te tiene miedo y la otra mitad quiere ser tú. ¿Y en qué mitad estás, Alexander?, pregunté tomando una copa de champán de un camarero que pasaba. La mitad lo suficientemente inteligente como para ser tu pareja, respondió con suavidad. Nos mudamos a un rincón más tranquilo de la sala. Tengo noticias. La junta directiva ha aprobado formalmente la adquisición de las acciones restantes del patrimonio de mi padre. La empresa ahora es completamente mía. Y en parte tuya. Felicidades. Lo dije con sinceridad. Te lo has ganado. Nos lo hemos ganado, me corrigió. Miró a la multitud radiante con expresión pensativa. Sabes, durante años estuve consumida por los celos. Celosa de Julián por ser el favorito, por tenerlo todo en sus manos. Pensaba que si pudiera quitárselo todo, sería feliz. ¿Y tú?, pregunté. ¿Contento? Consideró la pregunta. Estoy satisfecho. Es algo diferente. Tengo poder. Tengo control. Pero es más silencioso de lo que esperaba. Se volvió hacia mí. ¿Y tú? Consiguió todo lo que querías. Tu libertad. Tu compañía. Tu venganza. ¿Eres feliz? Seguí su mirada, observando los rostros entre la multitud. Los arribistas hambrientos, los herederos aburridos, los ancianos poderosos con sus esposas mucho más jóvenes. Vi los mismos patrones repitiéndose, las mismas partidas en un tablero diferente. No estoy seguro de que la felicidad sea el objetivo, dije finalmente. Estoy en paz. No le respondí a nadie. He construido una fortaleza de mi propia creación. Eso es mejor que la felicidad. Es seguridad. Él asintió comprendiendo perfectamente. Éramos iguales, forjados en el fuego de la ambición familiar y la traición. A salvo, entonces, dijo alzando su copa. A construir nuestros propios imperios, respondí chocando mi copa contra la suya. Más tarde esa noche, de vuelta en mi silencioso ático, me paré al otro lado de la pared. Vi los mismos patrones repitiéndose, los mismos juegos en un tablero diferente. Vi los mismos patrones repitiéndose, las mismas partidas en un tablero diferente. La mujer que permaneció se había templado en la traición y se había endurecido con la victoria. Había aprendido que el amor era una moneda efímera, pero el poder, un bien inamovible. Había aprendido que la única persona en la que realmente puedes confiar es en ti misma. Y mientras Isabella Valdez contemplaba su ciudad, supo que no lo cambiaría por nada del mundo. El juego seguía en marcha, pero ahora ella era la dueña del tablero. Y apenas estaba empezando. Los cimientos estaban echados. Ahora era el momento de construir un legado que perduraría más allá del recuerdo de un compromiso roto, un heredero deshonrado y una secretaria bastante ingenua. Era hora de construir algo que fuera verdaderamente, completamente suyo. Fin.